Muy buenas noches, estimadas y estimados. En representación de la Academia Jurídica Lexan Youth, es un honor darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Leticia Maigüire y me complace desempeñar la moderación en esta oportunidad. El día de hoy contamos con la valiosa presencia de un destacado profesional con una amplia trayectoria del ámbito jurídico. Procurador Público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en posgrado en la Universidad de Bolonia, Italia, y la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y vicepresidente académico de la Asociación de Protección al Usuario. Ex asesor del Tribunal Constitucional y del Parlamento. Autor del libro Teoría del Control de Convencionalidad, Parámetros del Margen de Apreciación Nacional y la argumentación jurídica, y además de artículos en revistas indexadas. Catedrático universitario con 12 años de experiencia y socio principal del estudio Oblitas Villalobos y Abogados. Se trata del doctor William Jesús Oblitas Villalobos, quien nos abordará el tema más controversial hasta el momento, la vacancia y la censura. En nombre de nuestra academia y sus fundadores expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su disposición a compartir su saber con nosotros. Les recordamos que podrán formular preguntas y realizar comentarios a través del chat con el fin de enriquecer el diálogo académico. Sin más dilaciones, le cedemos la palabra al doctor Oblitas Villalobos. Bienvenido. Gracias, gracias Leticia, muy gentil obviamente también con quienes nos están acompañando. Veo acá algunos alumnos, veo también obviamente algunos amigos como Harold de por medio por aquí. Así que encantado justamente de poder encontrarnos para poder de una otra forma también dejar algunas precisiones sobre estas dos figuras, ¿no? Porque hay que ser honestos, lo que se trata en una charla de cerca de media hora, 40 minutos mayormente, es poder hacer algunos alcances que nos sirvan para diferenciar tanto la vacancia como la censura y para poder también indicar, ¿no?, una posición sobre lo que verdaderamente ha sucedido, sobre lo que debió haber sido y las consecuencias justamente de los actos que también han llevado a cabo a la censura del ex señor presidente José Gerí, ¿no? Entonces, todo ello vamos a tratar de sintetizarlo en un breve espacio a modo de propuesta y a modo de charla, ¿no? Específicamente, ¿en qué se diferencia la vacancia de la censura? Bueno, específicamente se diferencia en el tipo de agentes en el cual obviamente recae estas figuras. ¿Por qué? La vacancia siempre ha sido hecha y siempre ha sido dada para obviamente poder condicionar o poder sancionar con una especie de juicio político, pero es la vacancia, a obviamente lo que es el presidente de la República. O sea, a quienes en el juicio político solamente se les puede condicionar es al presidente de la República por medio de la vacancia. Y la vacancia está establecida específicamente en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Voy a permitirme justamente compartir unas diapositivas para que ustedes lo puedan ver más rápido. Esta es la historia de la vacancia. Aquí nos demoraríamos mucho en hacerlo, pero para que ustedes lo puedan definir es una vez que ustedes escuchen vacancia en su cabeza, de frente tienen que estar determinado presidente de la República. Vacancia, presidencia. Es lo que de una otra manera tiene que estar ligado al momento de razonar sobre en quién recae la vacancia. Recae en el presidente de la República. ¿Quién es el sujeto pasivo en la vacancia? Es el presidente de la República. ¿Puedo vacar a un congresista? No. Para el congresista está otra figura. ¿Puedo vacar a un ministro? No. Para el ministro está otra figura que lo vamos a diseñar, ¿no? O lo vamos a indicar. Para el presidente de la República, lo único que está diseñado constitucionalmente y reglamentariamente es la vacancia. ¿Eso es establecido en dónde? En el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver al frente lo que dice la Constitución Política. Tiene 5 causales para, obviamente, poder interponer la vacancia. Las 5 causales, hay una que se utiliza de manera constante, las otras son de una otra forma muy de perogrullo, no se han dado de forma muy constante en el país, honestamente, ¿no? Pero igual los vamos a enumerar rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la vacancia por muerte, es natural, ¿verdad? Es lógico, en el sentido de que si muere, pues obviamente se va a tener que declarar la vacancia. ¿Quién lo declara en ese caso? El Congreso de la República. Siempre el Congreso de la República autodeclara las vacancias. Indefectiblemente, siempre el Congreso de la República interpreta y declara las vacancias. No hay otro organismo que puede decir se vacó el presidente. No, no existe. Solo el Congreso de la República lo puede ejecutar. Ahora, con respecto al Congreso de la República, cuando obviamente fallece pues un presidente de la República, tiene que ser el Congreso el que lo declare.
tiene que vacarse. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya no hay sujeto activo que pueda de una otra forma mantener el cargo, es natural. Cuando el presidente de la República también renuncia, esto lo hemos visto, esto vaca por renuncia, sí, sí, hay vacancia por renuncia. Cuando, por ejemplo, a ver si se acuerdan ustedes, el último presidente que renunció. El último presidente que renunció a su cargo fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Cuando estaba siendo sometido a una vacancia por incapacidad moral, lo que hizo es, antes que se lleve a cabo la votación, presentó su renuncia. Doctor, después de la tramitación de la presentación, ¿puede exonerarse o puede de una otra manera decir de que puede exonerarse o puede después decir que se arrepintió de la presentación de la vacancia y que se deja sin efecto? Eso sucedió también con Pedro Kuczynski, ¿no? Que no se sabía si verdaderamente se continuaba o no con la incapacidad moral o si se recibía justamente también su renuncia. Entonces Pedro Kuczynski, aprovechándose de ese momento, de ese espacio de turbulencia o ese espacio de debate, lo que hizo Pedro Kuczynski fue presentar su desistimiento a la solicitud de vacancia por renuncia. Entonces, eso creó otra confusión, ¿no? Porque lo que sucedió es de que innegablemente hizo el Congreso de la República es tramitar más bien la renuncia. Ahora, salir del territorio nacional sin pedir permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado. Este es un tema que muy constantemente se ve, ¿no? Como vuelvo a reiterar, las vacancias solamente se ven con presidentes. Este es un tema altamente tocado, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que cuando justamente el señor expresidente Alberto Fujimori va pues a Japón y de una u otra manera no regresa en el tiempo que le había otorgado el Congreso de la República. El Congreso de la República tenía dos caminos, ¿no? O elegía el inciso 2, que era referido a la incapacidad moral físico permanente, ¿no? O elegí el artículo 4, ¿no? Que hablaba justamente de salir del territorio sin permiso y regresar dentro del plazo fijado, ¿no? Entonces, eso innegablemente que tenía que desgregarse, ¿no? ¿En cuál de las dos causales? Si bien obviamente lo que correspondía de forma natural, directa, exacta, precisa, era la vacancia por haber salido del territorio y haberse quedado sin el permiso del Congreso, sin el permiso del plazo acordado, no obviamente por el Congreso, ese era el causal que correspondía, ¿no? Pero para darle un poco más de efectividad política, de mensaje político a la nación, y para obviamente utilizar mecanismos que puedan ayudar a disgregar una posición política más directa, es de que obviamente utilizaron el inciso 2 que habla sobre la incapacidad moral desarrollada por el Congreso, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto, miren. Y el punto número 5, doctor, la destitución por el artículo 117 de la Constitución, eso todavía no lo hemos visto. Todavía no se ha visto, hay poca jurisprudencia y demás, pero el del punto número 1, 3, 4 y 5, nosotros ya hemos visto, ¿no? Ya lo hemos vivido, muchos de nosotros, ¿no? Ustedes obviamente son jovencitos, pero muchos de ellos ya datan justamente desde la época de Pablo Kuczynski hasta la fecha, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, también cuando se dio la vacancia, ya, ahora, ese es con respecto a las vacancias. Muerte del presidente, todavía no hemos tenido a alguien que haya fallecido, que obviamente cuando ha ejercido la presidencia, esperemos que no suceda también negablemente, ¿no? Una noticia así de fatídica. Pero lo que sí ha pasado es, obviamente, la aceptación de renuncia al Congreso, salir del territorio del país, pero lo que no ha pasado también es la destitución por haber sido sancionado por algunas de las infracciones del artículo 117 de la Constitución, ¿no? Ahora, doctor, lo que sí ha pasado en la historia muchísimo es justamente la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿verdad? O la permanente incapacidad moral. De esto yo tengo un artículo, me haces acordar, por favor, estimada Leticia, para poder enviarle y así compartirle también a los oyentes. Tengo un artículo referido justamente a lo que se entiende por incapacidad moral. ¿Qué es la incapacidad moral? ¿A qué hace mención? Esto ha sido muy utilizado. ¿Por qué ha sido muy utilizado a diferencia de la muerte, de la aceptación de renuncia, de salir del territorio, de la destitución? ¿Por qué? Porque es la causal más fácil para poder aplicarla. Si ustedes ven y leen al frente el artículo 113, ¿cuál creen ustedes que aplicarían de forma más inmediata? Por ejemplo, la muerte tienen que esperar un hecho material, ¿verdad? Es un hecho indefectible, que es que la persona esté fallecida, muerta, ¿verdad? Occisa. No, la aceptación de renuncia, tienen que esperar que obviamente la persona haya presentado su carta de renuncia, es innegable, ¿no? El salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, también obviamente tienen que haber situaciones materiales, evidentes, directas, que me permitan presumir que la persona se quedó justamente en el exterior y no regresó al Estado peruano, o se
no estuvo en el Estado peruano dentro del plazo que le dio el Congreso. La destitución es algo material, ¿no? Innegablemente, la destitución por las condiciones del artículo 117. Entonces son hechos materiales directos, inmediatos. El que sí se puede aclamar de forma un poco más rápida, más presurosa y va a ser tramitado, convencido y persuadido de forma más inmediata, es innegablemente el inciso 2, ¿no? Y el inciso 2 que justamente habla de incapacidad moral permanente, ¿no? ¿Por qué incapacidad moral permanente? ¿Qué es la incapacidad moral permanente? Yo les decía que tengo un artículo al respecto. La incapacidad moral permanente, el Tribunal Constitucional ya ha resuelto qué se entiende por moral permanente, y lo que menciona son actitudes, acciones, comportamientos que mantiene justamente el más alto dignatario del país y que innegablemente lo que hace es perjudicar los valores o virtudes o normas o principios constitucionales. Ahí se ha quedado. Doctor, tendría que ser justamente más fijo, más preciso, más exacto, ¿no? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, dice que no es necesario que exista y ahí vamos a opinar lo que mencionan aquí. El Tribunal Constitucional dice que no es necesario que exista una suerte de lista de normas que regulen lo que son las causales de incapacidad moral permanente, ¿no? Que eso se cree en el tiempo, aunque es obviamente el Congreso de la República es quien le llena de vitalidad, fuerza, vigor. Yo particularmente tengo una posición ahí, ¿no? Yo disiento de los constitucionalistas, como por ejemplo Nagasaki y otros constitucionalistas, disiento en la manera como quieren interpretar este artículo, ¿no? Ellos quieren hacer una suerte de lista de cuáles serían las causales de incapacidad permanente. Primero que eso sería una lista interminable, porque las cuestiones de incapacidad moral pueden ser miles y cambiar en el futuro, e incluso cambiantes en el futuro, ¿no? Es una posición de vista muy penalista, ¿no? Porque el penalista todo lo quiere tipificar, todo lo quiere regular. La constitución política no se interpreta desde el Código Penal. Sería contra natura, ¿verdad? Porque la constitución política está arriba del Código Penal. La constitución política tampoco se interpreta desde el Código Civil, porque los civilistas, ¿qué les dicen? Bueno, sí, reconocidos civilistas, ¿eh? Pero ¿qué es lo que dicen? No, incapacidad moral es incapacidad mental, porque en los años 70 innegablemente existía lo que era este defecto de la incapacidad mental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de moral, es mental. Entonces, entendamos que es cuando la persona es mentalmente afectada, o sea, no por un tema ético, sino por un tema cerebral, por un tema neurológico, ¿no? Yo diciendo también esa posición, creo que ya ha sido superada, porque cuando es neurológico es físico, pues no tiene por qué ser moral. Pero ellos van a un concepto de los años 70, ¿no? Del Código Civil, donde obviamente se hablaba de un tema moral que es justamente un tema mental, ¿no? Y quizá también lo hacen mención en atención a que cuando es moral, pues la persona no se da cuenta, no percibe, y como no se da cuenta, no percibe, innegablemente es mental, ¿no? Por eso que quizá quieren ir, pero yo no coincido con eso, porque esta norma dentro de su tuétano, dentro de su origen, dentro de su naciturus, nunca se ha utilizado con una finalidad de que el presidente se convierta en orate, loco o algo así por el estilo, jamás, ¿no? Lo que se ha hecho esta norma desde que se aplicó con Ribagüero, con Billingus, con Fujimori, con Vizcarra, con Pedro Castillo y obviamente que también ya de forma mucho más directa e inmediata ahorita con el presidente Dina Boluarte, me falta actualizar me falta actualizar ahí mi artículo, ya ven, porque ya no son cuatro, son ahorita cinco presidentes de la República que justamente han sido vacados por incapacidad moral. Entonces, retrotrayendo, la incapacidad moral no tiene nada que ver con el tema físico, con el tema, perdón, con el tema neurológico, ¿no? ¿De dónde le podríamos dar un concepto, doctor, que sea verdaderamente arraigado e importante? Bueno, para mí la incapacidad moral parte justamente de una relación con el comportamiento, con la conducta. Le hace, por ejemplo, lo que mencionaba Kant en el tema de la filosofía de las costumbres, referidas justamente a lo que es la moral, ¿no? Él mencionaba que la moral tiene que adecuarse a lo que significa el hombre promedio, ¿no? ¿Cómo se comportaría el hombre promedio y y cómo debería comportarse un alto funcionario, ¿no? Entonces, al alto funcionario, ¿qué se le debe pedir? Mínimamente se le debe pedir el comportamiento del hombre promedio, es lo que se le tiene que pedir, ¿no? Que en este caso no se ha cumplido, no, en este caso no se ha cumplido, no se ha dado, no lo han ejecutado, ¿no? Entonces, eso innegablemente es una suerte de medición, la medición que se hace para el tema de la incapacidad moral es el hombre promedio. Y nadie se da cuenta de esta palabrita, miren, permanente. ¿Qué es permanente? ¿Qué quiere decir permanente? Nadie lo ha utilizado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el que esté incapacitado no puede revertirse, no puede cambiar, no puede modificar su conducta. Yo siempre he interpretado que esta palabrita permanente está relacionada a que no sea un hecho violentador, pues falaz, o un hecho violentador
pasable o sugerible o no sancionable, no, sino que verdaderamente sea algo contundente que afecte moralmente el comportamiento de ese funcionario. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ese funcionario, pues pongámoslo así, ¿no? Es una persona que aún estando soltera tiene dos o tres parejas y lo delatan o salen en los medios, pues no sé qué tanto podría implicar si verdaderamente esta persona tiene incapacidad moral o no, ¿no? Porque entendamos de que este artículo está diseñado para la incapacidad moral en contra de las normas de la Constitución. ¿No? No una moral religiosa, no una moral cristiana, no una moral familiar, ¿no? Sino tiene que ver obviamente con, como le decía, el hombre promedio, incapacidad moral referida justamente a lo que es el hombre promedio, a la filosofía y las costumbres, o sea, que eso sea reprochado por la evolución cultural de ese país, así tiene que suceder, ¿no? Y permanente, ¿qué quiere decir? Permanente quiere decir de que sea un error o sea justamente un incumplimiento, una infracción normativa constante. O sea, que sea una ilegalidad que él no pueda modificar su comportamiento o incluso, habiéndolo visto, él no se someta a una suerte de disculpas públicas o de reconocimiento público y haya agravado su situación. Casos hemos visto, yo creo que sí, por ejemplo, si bien terminó con censura y no con vacancia, pero creo que obviamente el presidente, el expresidente José Gerí, innegablemente estaba dentro de estas posibilidades, ¿no? Porque hasta la fecha no había podido explicar de manera sucinta lo que era justamente la cantidad de personas que de una otra manera habían pasado en Palacio de Gobierno, mayormente personas de género femenino. También obviamente el tema de su relación con las empresas chinas. Entonces, como no había satisfecho, obviamente su incapacidad se mantenía bajo permanencia, ¿no? Porque no había satisfecho, no se había pedido disculpas, no se había aclarado y más bien se había reincidido. Entonces, ahí ustedes tienen todo lo que es una vacancia, ¿no? Entonces, estas cuatro causales, perdón, cinco causales son de la vacancia. La que más se utiliza es la que es sombreado, ¿no? La incapacidad moral. La clásica, la histórica, la que siempre se ha dado. Ahora, repasamos conmigo justamente qué congresistas o qué presidentes de la República han sido vacados, no censurados, vacados, pues Ribagüero, después obviamente tenemos a Billinghurst, y de Billinghurst, que es de 1820, imagínense que para aplicar esta figura tuvo que pasar 80 años, 80 años, 83 años exactamente, no más. Tuvo que pasar, claro, 80 años, 82 años, 81 años porque justamente en el año 2001 es de que se le vaca al expresidente Alberto Fujimori. Sería él el tercer presidente vacado. Después de que Alberto Fujimori sea el tercer presidente vacado, ¿cuándo se utilizó la vacancia? Después. Se utilizó la vacancia con Vizcarra, ¿verdad? Sería el cuarto presidente vacado. De ahí con quién más, con Pedro Castillo, ¿no? El quinto presidente vacado. Y de ahí con Dina Boluarte, que sería el sexto presidente vacado. Entonces hemos tenido hasta la fecha, hasta el día de hoy, seis presidentes en la historia del Perú que son vacados. Yo quiero que ustedes vean la diferencia de Rivagüero es en 1823, imagínense, 1823 hasta, hasta Billinghurst que es 1820. O sea, tienen más o menos ustedes un promedio de 80, 90 años. 90 años a 100 años que no se utilizaba esta figura. De ahí tienen de Billinghurst hasta Fujimori cerca de 80 años que también no se utilizaba la figura. Pero de ahí, si ustedes se dan cuenta, de ahí pasa Fujimori más o menos 18 años hasta Vizcarra, 18 años, miren, ya no 100, 100, sino 18 años, y de Vizcarra hacia adelante, pues es una constante pedido de vacancia. Son constantes pedidos de vacancia. No interpelan ministros, no, nada por el estilo. Son pedidos de vacancia directos. De Vizcarra para Pedro Castillo, pues, ¿cuánto será? Creo que son 3 o 4 años. Y obviamente se aplicó la vacancia. De ahí de Pedro Castillo para Dina Boluarte, son 2 años, exactitos, exactitos, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso, doctor? ¿Cuál es el mensaje? Innegablemente el mensaje es de que esta herramienta o se regula o tienen que darle alguna suerte de condicionamientos, porque si no, el Parlamento está haciendo un abusivo uso justamente de esta figura para poder sancionar, perseguir, discriminar y para poder obviamente desnaturalizar lo que verdaderamente en su momento no se dio con dicho fin, ¿no? No se hizo con ese objetivo, no se hizo con esa finalidad. Entonces, bueno, dejemos ahí el tema de la vacancia. Aquí nada más está, este es el procedimiento de... Ustedes pueden ver obviamente que en el mismo se desarrolla lo siguiente, ¿no? En el mismo se desarrolla lo siguiente, eh, referido, por ejemplo, al pedido, ¿no? El pedido es justamente mediante moción de orden del día, lo firman 20 congresistas, 20% de congresistas, que es 26 personas.
Tiene que ir fundamentos de hecho y de derecho. Yo siempre cuando explico esto, ustedes se dan cuenta de los pedidos de vacancia que han habido para Fujimori, por ejemplo, no hubo ningún pedido, fue de oficio. Fue igual que el de Pedro Castillo, ¿no? Los pedidos de vacancia de Vizcarra, con total honestidad, son una lágrima, ¿no? Están pésimamente fundamentados, los sustentó el congresista Vega, me acuerdo. Tiene dos caras, ¿no? Sin fundamentos de hecho suficientes, con fundamentos de derecho escuetos, o sea, eso también obviamente uno tiene que corregirse, ¿no? Estamos tratando de dejar sin trabajo o de despedir al máximo funcionario del país. Tú no puedes presentar pues una solicitud de una cara, de dos caras, no es vergonzoso. Tiene que verdaderamente tener un sustento material que guarde más o menos la preocupación, el nivel y la fundamentación de vida para que de una otra forma pueda eso ser persuadible, ¿no? Ahora, en la admisible, pero recuerden mucho que para presentar nada más la carta son 26 congresistas para obviamente poder hacer que esto se debata, son 52, ¿no? Y para poder llegar a la votación conforme, son justamente, para llegar a la votación conforme, o sea, para abarcar a la persona, son 87 votos. Esto es puntual, esto es literal. ¿Por qué? ¿Por qué otros son 87 votos? Y eso es importante, porque eso lo diferencia también, es otra de las diferencias masivas con la censura. ¿Se acuerdan que los congresistas decían, no, y deben ir por la vacancia, no, vamos a ir por la censura, no, pero deben ir por la vacancia, no, pero vamos a ir por la censura? ¿Por qué? Porque era un tema de votos. Para obviamente poder lograr la vacancia, tú necesitas 87 votos. ¿Qué es 87 votos? Mínimamente tenías que sumar a un par de bancadas más a las decisiones. Y eso, a un par de bancadas y algunos libres para que obviamente puedan sumarse a las decisiones para llegar a los 87 votos. Pero me doy un saltito ya explicando lo de la censura para que obviamente se pueda comprender. La censura, por ejemplo, de una otra manera, no necesita 87 votos, necesita mayoría calificada. Si son ahorita 130, innegablemente lo que necesitas ahí son 65 personas, 66 personas para que puedas votar. De 66 para 87, son casi de 20 personas menos, pues, ¿no? Por eso que algunos decían, no, doctor, es la vacancia la que debería ser. No, es la censura. No es la vacancia o la censura, pero ya lo que estaban hablando era de un tema de intereses, ¿no? Ya no era un tema quizá tan sano en cuanto a la posición, ¿no? Ahora, acá hay un efecto que un profesor constitucionalista mío, o sea, amigo mío, lo ha detectado, ¿no? Decía que hasta la fecha, imagínense, hasta la fecha de ayer, no se publicaba en el Diario del Peruano la vacancia de Gerí, ¿no? ¿Cómo? Perdónenme, ¿cómo piensan ustedes que eso debería verse? ¿Cómo lo ven ustedes? Si no se ha publicado la vacancia de Gerí. Hasta ahora no sé si ya se publicó, pero hasta el día de ayer no se publicaba. ¿Y qué es lo que dice el principio de legalidad? Una norma con defectos desde al día siguiente de su publicación, ¿verdad? La idea era que se publique, ¿no? Podemos decir entonces que el señor Balcázar es usurpador, no tanto así, ¿no? Porque de una otra manera hay que ver si las causales de nulidad verdaderamente son subsanables o no. Ahora, rapidísimo nada más, porque ellos son los presidentes que les dije, ¿no? Esa es parte de lo que dice la doctrina, que no comparto honestamente. Y este es otro tema ya. Pero eso es lo que justamente sería con respecto al tema de la vacancia. Ahora les voy a explicar en estos minutitos que quedan, unos 13 minutos, lo que es la censura. La censura, la censura no se encuentra en la Constitución Política del Perú dirigida para los congresistas. La censura se encuentra dirigida, y ustedes lo habrán escuchado, lo habrán entendido, lo habrán comprendido, se encuentra dirigida para los ministros específicamente. Para ellos se encuentra la censura. ¿Y en qué condiciones, doctor? ¿En qué condiciones, doctor, se da la censura? Bueno, específicamente, primero lo que existe es la interpelación de ministros. ¿Qué quiere decir la interpelación de ministros? Lo que quiere decir es de que si un ministro está llevando mala cartera, maneja malas políticas, comete errores, ha hecho pronunciamientos inadecuados, está sometido a procesos de corrupción XXX, lo que hace el Congreso de la República como mecanismo de control político, por eso se le denomina control político, lo que hace el Congreso de la República es decir, oye, te voy a interpelar. ¿Y cómo te interpela? ¿Cómo te interpela? Así te dice, ven nada más al Congreso o qué es lo que ejecuta. Bueno, lo que ejecuta el Congreso es te dice ven, pero obviamente vas a tener que responder un listado de preguntas que yo te voy a efectuar. En la historia del Perú, cuando se utilizaba la censura contra ministros, créanme muchachos que han habido pues casos y casos, ¿no? Han habido casos donde la persona se ha dedicado a hablar y hablar y hablar, como por ejemplo comprenderán ustedes o habrán escuchado ustedes justamente a quien le decían el lechuzón, ¿no? Que es Albo Randini. Él, por ejemplo, evitó justamente una censura
producto de haber ido al Congreso y hablar cerca de 2 horas, hasta que de una otra manera no solamente se sientan persuadidos de la aprobación, sino que o los congresistas, sino que a su vez obviamente también se le dé espacio para poder hacer esta suerte de acuerdos que puedan existir, ¿no? Pero fueron 2 días completos, ¿no? Pero muy aparte de eso, también han habido censuras ya destinadas al olvido, ¿no? Hubo una censura justamente si no mal recuerdo, a ver, fue del ex representante de Acción de Alianza para el Progreso, si no mal recuerdo. ¿Cómo se apellidaba este que fue congresista hace mucho tiempo? Bueno, de él, por ejemplo, obviamente lo que hubo es censura, ¿eh? Lo que hubo es una censura. Entonces, igual, ¿no? No sé si se acuerdan que de Betsy Chávez también lo que hubo fue censura, ¿no? No sé si se acuerdan que aparte de Betsy Chávez, también en su momento el ministro de Educación, no sé, no me acuerdo, del gobierno de PPK también lo censuraron, ¿no? Entonces, hay varias personas que han sido censuradas, ¿no? Varios congresistas, perdón, ministros. Doctor, pero el congresista también puede ser censurado, claro, cuando tiene una jerarquía de representante dentro del Parlamento, por ejemplo, ¿no? Puede ser censurado si es que es presidente de comisión, sí, negablemente, puede ser censurado. Eso nadie lo habla, ¿no? Pero verdaderamente es cierto, ¿no? Sí lo pueden censurar por ser obviamente presidente de una comisión. Si es presidente de una mesa directiva, ¿lo pueden sancionar? Que también lo pueden sancionar. ¿Cómo? Lo pueden censurar. ¿Cómo lo pueden censurar, doctor? Bueno, se van, presentan o recopilan justamente 60 votos de los congresistas y con eso actúan, ¿no? Entonces, con eso obviamente se presenta y con esa presentación, pues lo que hace, obliga al Estado peruano que obviamente vayan innegablemente para poder votar, pero con la mayoría simple, ¿no? No es la mayoría calificada. Entonces, es lo que podríamos mencionar sobre ello. Ahora, la censura a los congresistas, ¿cómo sería? La censura a perdón, la censura a la mesa directiva. Es el mismo procedimiento que la interpelación, sino que lo recortas, ¿no? Agarra, se le indica, se lleva a la votación, en la votación obviamente ya se tiene que tener pues un quantum considerado para poder apelarlo, ¿no? Ahora, ¿en cuál de las dos estaba el expresidente José Geri? Es una pregunta bonita, ¿no? Porque con total honestidad, yo les podría decir al expresidente, yo tengo una posición particular, ¿no? En mi posición, por ejemplo, las dos posibilidades cabían, ¿no? ¿Por qué cabían las dos posibilidades, doctor? Y no es por ser comoditicio, sino porque el señor, no, el señor eligió, perdón, fue escogido como presidente de la República por su naturaleza de congresista. Sin su naturaleza de congresista, innegablemente no hubiera sido elegido como tal. Por lo tanto, era necesario de que obviamente se active contra él lo que era el juicio político, no el pedido ¿cómo se llama este pedido? El pedido de censura, ¿no? Entonces, doctor, pero también se le aplica la vacancia, porque yo he escuchado que ella juramentó como presidente y demás. En efecto, yo creo que las dos figuras podrían haber sido aplicables, altamente aplicables, son constitucionales por el tema atípico que representa. Doctor, es atípico, es súper atípico, o sea, que obviamente un presidente haya subido desde el Congreso de la República y gobierne los restantes desde ahí, innegablemente es atípico. Lo que quizá debió haber hecho el Congreso de la República es darle licencia sin goce, ¿no? Es decirle justamente mientras él está concentrado en el gobierno, quizá por ahí se da, ¿no? Ahora, entonces, esos dos son las razones que justamente se tienen para poder pensar. Ahora, el Congreso de la República hizo bien en haber censurado o debió haber vacado. Lo que yo menciono es que el Congreso de la República definió esta figura al final. Porque como les digo, nunca en la vida se había dado. O sea, ustedes buscan todos los anales y no van a encontrar justamente que hay una figura de este tipo, ¿no? O sea, en pocas palabras, un presidente o expresidente que se haya utilizado esta figura, tanto de la vacancia como de la censura, siempre y cuando vengan justamente desde el Parlamento. No se ha dado. Es el primer hecho, es el primer momento. Entonces, eso ha dado una suerte de vertiginosidad, de atracción, para que obviamente pueda acentuarse la verdad de que esto puede ser sometido a censura. Yo también creo que puede ser sometido a censura, sin perjuicio de que obviamente también se pueda realizar por el método allá. Perfecto. Entonces, digamos que esas dos son las razones para poder tener sobre la censura y sobre obviamente también lo que es la vacancia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les podría mencionar hasta ahora. No sé si tienen alguna, a ver, hay algunas preguntas que justamente nos tienen acá, me dicen. Incapacidad moral permanente. Eso pasó con PPK. No. A PPK lo que hizo fue, antes de que se debata la moción de incapacidad moral, que al final obviamente lo preparó, lo editó y todo lo demás, obviamente el partido, bueno, humorista, ¿no? Pero él lo que hizo fue renunciar, recuérdenlo bien. Él renunció
presentó una carta indicando de que obviamente no se va a someter a más martirios y demás, y obviamente pues sucedió lo que tenía que pasar, ¿no? Ahora, Harold me pregunta, ¿no es considerado incapacidad moral plagiar una tesis para beneficiarse con un alto puesto en el trabajo del Estado, como en el caso del presidente Balcázar? Quien define esa incapacidad, vuelvo a reiterar, son los congresistas, ¿no? O sea, para nosotros puede sonar algo muy ligero, incluso algo que no necesita mucha explicación, o algo que no define si el país tiene electricidad o cosas así, ¿no? O sea, algo verdaderamente banal, pero también puede ser de que innegablemente se le requiere al señor Balcázar el que estas condiciones como la incapacidad moral, o sea, como haber plagiado una tesis, sea materia suficiente. Eso lo define el Congreso de la República. A opinión del especialista, lo que tiene justamente que cuadrar el especialista cuando hace el pedido, tiene que cuadrar el tema de la ponderación. Si verdaderamente el beneficiarse de un alto puesto, hasta qué nivel influyó, si lo sigue haciendo, si lo sigue ejecutando. Bueno, siento que lo sigue haciendo, ¿no? Porque hasta obviamente se viene materializando, ¿no? Pero se puede dar o no se puede dar, va a depender justamente del Congreso de la República, es quien define. Ahora, los precedentes salen ventajosos, sí, porque una de las causales por las cuales a Castillo se le va acá es justamente por el tema de su maniobra, ¿no? Entonces, o sea, de la maniobra de uno de los congresistas, ¿no? Que fue Darwin Espinosa, ¿no? Entonces, innegablemente que siempre es bueno el estar horizontalmente comunicados para ver sobre estos temas, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que obviamente sí podría ser sometido a un procedimiento de juicio político por estos hechos, ya que innegablemente pues relatan, hacen reconocer justamente los prejuicios que puede acarrear una persona no tan prudente dentro de la administración dentro de la función pública, ¿no? Dentro de la relación entre poderes. Ahora, el caso de la censura basada en hechos posteriormente desvirtuados, ¿existe algún mecanismo de responsabilidad política del Congreso? No, no existe. Yo sé a dónde va la pregunta. Muchos decían, hay infracción constitucional, claro, han habido infracciones constitucionales, se ha acercado la gente obviamente a querer denunciar y todo lo demás, pero un relato fijo para poder sancionarlos, no. O sea, directo, inmediato, no. Tendríamos que obviamente exprimir lo que es otras circunstancias, otros temas, ¿no? A la luz de la jurisprudencia, ¿existen realmente límites materiales al Congreso para declarar la vacancia o estamos en una competencia prácticamente discrecional? Sí, los mecanismos o los límites son los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos. Que ellos lo han puesto de que obviamente lo quitaban ya de un espacio o lo ponen a otro, pero innegablemente el límite que tienen para poder materializar al Congreso que declare la vacancia es justamente los pronunciamientos anteriores, ¿no? Tengan en cuenta que ya han existido pronunciamientos en contra con el mismo Ayala, ya han existido pronunciamientos sobre lo cual, perdón, sobre, inclusive, ya hay pronunciamientos referidos a que los temas políticos, de una u otra forma, sí pueden ser en materia de sanción, ¿no? ¿En qué sentido pueden ser materia de sanción? Pueden haber obviamente juicios políticos, ¿no? De antejuicio o de juicio político puramente, ¿no? Sí pueden ser, pero es difícil que se pueda realizar, ¿no? Es difícil porque la mayoría de veces que se ha llevado a cabo con total honestidad no ha habido mayores sanciones, ¿no? Por ejemplo, la última vez o la penúltima vez que Gerí declaró justamente la incapacidad moral de la señora presidenta, con total honestidad ahí se habían salteado el procedimiento, ¿no? Era una salteada de procedimientos y otro es de que quien estaba llevando a cabo la sesión y que le concedió una hora a la presidenta estaba beneficiándose justamente del propio acto violentador, ¿no? O sea, eso lo convierte en más grave todavía el hecho, ¿no? Porque él iba a ser beneficiado directamente con la presidencia. Entonces, él no debió haber moderado, debió haber moderado a otra persona. Pero bueno, ¿no? Son cuestiones un poco extrañas. Bueno, han sido ya consultadas las interrogantes, han sido ya expuestos justamente los puntos correspondientes. No sé si hay alguna pregunta para poder escucharles o para poder absolverla. Creo que todo ha quedado claro, ¿no? Ninguno. Bueno, eso es lo que yo les puedo mencionar, justamente un breve repaso sobre lo que es la vacancia y la censura. Innegablemente queda pendiente para poder ampliarlo en otra ocasión, quizá con jurisprudencia reciente o viendo justamente cuál es el movimiento de las cosas. Y bueno, también conmigo justamente hasta acá. De tiempos nos encontramos, de tiempos
digamos, con muchos de ustedes también estamos de tiempos por estos medios que nos facilita y pues el agradecimiento justamente a la Academia del Exjuz, el agradecimiento al Colegio de Abogados del Cusco y también obviamente a toda la directiva del Exjuz por tomarme en cuenta, considerarme y por poder obviamente también tener un momento de esparcimiento intelectual, ¿no? Un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ya? Cuídense Doctor, mucho. antes de que se retire, Sí. queríamos, en representación de la Academia Jurídica Lex Just, le entregamos este certificado de reconocimiento como muestra tangible de nuestro agradecimiento por su destacada participación. No, Muchísimas gracias. no, Y extender la invitación a los demás para que se unan a nuestra academia, a que continúen formando parte de nuestra comunidad, a estar atentos a nuestros próximos eventos y a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre todas nuestras novedades. Quienes deseen obtener su certificado de participación podrán hacerlo mediante el enlace compartido en el chat de la plataforma. Gracias por su compromiso con el conocimiento, el debate constructivo y la formación jurídica con enfoque humano. Esperamos que esta jornada haya generado nuevas inquietudes intelectuales, motivaciones y líneas de investigación. Muchas gracias por su acompañamiento y los esperamos próximamente en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex News. Hasta pronto. gracias, hasta luego, cuídense Hasta mucho. luego. Hasta luego, muchas gracias, ¿eh?